Hay un momento en que te detienen a mitad de una conversación. Alguien más joven menciona algo que pasó cuando era niño, y tú lo recuerdas como si fuera ayer. Alguien mayor habla de su adolescencia y tú la reconoces como la tuya, y hay un segundo extraño, 와, casi incómodo, en el que no sabes muy bien de qué lado estás, no del lado de los que nunca tocaron un cassette, no del lado de los que nunca tuvieron internet, en algún punto intermedio que nadie terminó de nombrar. Y si esa sensación de no encajar del todo no es una falla en tu historia, y si es exactamente la forma en que está construida tu mente. Los psicólogos llevan años estudiando a personas que nacieron entre 1976 y 1985, y encontraron algo que no esperaban. No encontraron una generación confusa. Encontraron una microgeneración con un perfil psicológico tan específico que requirió su propio nombre. Y lo que más llama la atención no es lo que tienen en común con los demás, sino lo que los hace radicalmente distintos entre sí, porque hay al menos 3 tipos de personas que nacieron en esa ventana de tiempo, y cada una carga el mismo origen de una manera completamente diferente. El primero es el tipo que aprendió a adaptarse tan bien que ya no sabe cuándo parar. Piénsalo así. Cuando eras adolescente, el mundo cambió de idioma a mitad de la conversación. Primero era analógico, todo tenía peso físico. Las cartas tardaban, los mapas se doblaban mal. Para buscar algo tenías que ir a buscarlo. Y después, casi de golpe, llegó lo digital. Y tú no lo rechazaste ni te perdiste en él. Lo aprendiste como quien aprende a conducir en una ciudad extraña, con suficiente miedo como para ser cuidadoso y suficiente energía como para terminarlo aprendiendo de verdad. Dan Woodman, profesor de sociología de la Universidad de Melbourne, describió esta característica como la marca definitoria de los Xennials, haber tenido una infancia analógica y una adultez digital. Pero lo que Woodman señaló no es solo un dato cultural, es una particularidad neurológica. Tu cerebro terminó de madurar justo en el momento en que el mundo cambió de lenguaje. Eso no te rompió, te hizo bilingüe, no entre idiomas sino entre épocas, y ser bilingüe, en cualquier sentido, tiene un coste. El coste es que nunca puedes desconectarte completamente de ninguno de los dos mundos. Siempre hay una parte de ti monitoreando, siempre hay una parte de ti lista para cambiar de registro. Eso en la vida diaria se parece a esto. Eres capaz de conectar con personas de casi cualquier edad. Eres flexible hasta el punto de que a veces no sabes qué quieres tú. Y tienes una capacidad de adaptación que los demás admiran y que tú en silencio encuentras agotadora. No porque seas débil, sino porque llevas décadas funcionando como un traductor que nunca se va a casa. Ahora viene el segundo tipo. Y este es el que más cuesta reconocer. Hay personas de esta generación que crecieron con una sensación sutil pero constante de que algo se había perdido, sin que nadie muriera, sin que hubiera una catástrofe visible, solo la impresión de que algo que existía cuando eran pequeños fue desapareciendo poco a poco, reemplazado por algo más rápido, más brillante, más eficiente, y que nadie más parecía notarlo demasiado. Pauline Voss, investigadora de la Universidad de Minnesota, lleva décadas estudiando un fenómeno que llamó pérdida ambigua. Es el duelo que no tiene nombre porque nadie declaró una pérdida oficial. No hay funeral, no hay fecha, solo la ausencia de algo que existía y que dejó de existir sin aviso. Voss describe este tipo de pérdida como una de las más difíciles de procesar precisamente porque no hay cierre posible, porque la mente sigue buscando algo que ya no puede encontrar. Para los nacidos en esa franja de años, esa pérdida ambigua tiene una forma muy concreta. Es el olor del plástico de un casete, el sonido de un módem al conectarse, la tarde de un sábado sin notificaciones, un tipo de silencio que hoy ya no existe. Tengo que ser honesto contigo aquí. No estoy seguro de que todos los que nacieron en esa época sientan esto con la misma intensidad. Algunos lo viven como nostalgia blanda, algo agradable de recordar. Otros lo cargan como una melancolía que no saben de dónde viene. Lo que sí parece claro es que la pérdida es real, aunque nadie la haya validado nunca como tal. Y eso cambia cómo te relacionas con el presente, no porque seas una persona que vive en el pasado, sino porque tienes una referencia interna de cómo se siente el tiempo cuando no va tan rápido. Y esa referencia, sin querer, se convierte en un patrón con el que comparas todo lo que viene después. Aquí te hago una pregunta directa. ¿Cuántas veces has terminado de explicar algo sobre tu infancia y has notado que la persona que tienes delante no termina de entenderlo del todo? No porque no quiera,
sino porque simplemente no lo vivió. ¿Y cuántas veces has decidido no terminar de explicarlo? Ese silencio tiene un nombre, y no es soledad, es algo más preciso. Piensa en esto. Tienes 8 años. Es por la tarde. La luz entra por la ventana de una manera específica. Esa luz de tarde de los 80 que ahora ya no sabes si era diferente o si simplemente la recuerdas diferente. Estás haciendo algo con las manos. Un juguete, un lápiz, algo físico. No hay una pantalla encendida cerca y no te aburres. Te estás inventando algo, solo con lo que tienes. Nadie te está evaluando. Nadie cuenta cuántos me gusta has acumulado. Solo tú y el tiempo, y una tarde que no tiene prisa. Ese niño que eras todavía está en algún lugar de tu sistema nervioso. Y cuando el mundo de hoy se vuelve demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado lleno, ese niño es el que se resiste, el que pide un momento para respirar, el que no entiende por qué todo tiene que ser urgente. No es que estés roto, es que llevas dentro una versión del tiempo que ya no se fabrica, y eso nos lleva al tercer tipo. Hay personas de esta generación que desarrollaron algo que los psicólogos del desarrollo llaman identidad en moratoria. James Marcia, psicólogo canadiense que trabajó durante décadas en la Universidad Simon Fraser, describió este estado como el periodo en que una persona está explorando activamente quién es, sin haber llegado aún a una respuesta definitiva. No es confusión, es búsqueda consciente. Es mantener abiertas las preguntas porque cerrarlas demasiado pronto significaría perder algo todavía no descubierto. Para los Sexennials, esa moratoria de identidad no siempre terminó en la adolescencia, porque crecer en un periodo de transición tan radical, entre dos mundos, entre dos conjuntos de valores, entre el esfuerzo de la cultura analógica y la inmediatez de la digital, significó que la pregunta de quién eres tardó más en tener respuesta, o que nunca terminó de tenerla del todo. Y eso no es un retraso, es una postura. Hay algo en las personas que crecieron sin saber exactamente a cuál de los dos lados pertenecían que desarrolló una capacidad particular para tolerar la ambigüedad, para quedarse en la pregunta sin necesitar una respuesta inmediata, para funcionar en situaciones donde todo lo demás exige certeza. Eso en la vida cotidiana se parece a esto. Eres de las personas que menos necesita tener razón en una conversación. Eres de las que puede ver varios lados de una situación sin que eso te paralice. Eres, a veces, de las que recibe el comentario de que es difícil saber qué piensas de verdad, no porque no lo sepas, sino porque sabes que las cosas son más complicadas de lo que caben en una sola frase. Ahora escucha esto. No eres una generación de personas a medio terminar. No eres el borrador de algo que luego salió mejor. Eres el resultado de un momento histórico que no volverá a repetirse. El único periodo en que fue posible tener una infancia completamente analógica y una adultez plenamente digital. Ese momento duró aproximadamente 10 años, y tú estuviste dentro de él. Lo que eso dejó en ti no es confusión, es una arquitectura específica, una forma de procesar que no tiene equivalente exacto en ninguna otra franja generacional. Puedes moverte entre mundos sin perder el hilo. Puedes recordar la lentitud sin rechazar la velocidad. Puedes entender a personas que tienen 20 años más que tú, y a personas que tienen 20 años menos. No porque no tengas posición propia, sino porque tu posición es precisamente esa, el punto donde dos mundos se tocan. Eso tiene un coste. Ya lo hemos dicho. El cansancio de adaptarse siempre, la sensación de no acabar de pertenecer a ningún lado del todo, la pérdida ambigua de algo que no tiene nombre oficial, pero también tiene algo que la mayoría de las personas no tiene, una referencia, una memoria de cómo se siente el tiempo cuando es denso, cuando las cosas tienen textura, cuando una conversación puede durar una tarde entera sin que nadie mire el teléfono. No tienes que resolverlo, no tienes que elegir un lado. Un chico en una tarde de los 80, con la luz entrando por la ventana, inventando algo con las manos, todavía está ahí. Si esto describió algo que sentías pero no podías nombrar, dímelo en los comentarios. Me interesa saber si reconociste alguno de los tres tipos o si tu experiencia es algo completamente diferente que no mencioné. Y si quieres que el próximo vídeo te explique algo más sobre cómo funciona tu mente que quizás todavía no has descubierto, ya sabes dónde está el botón. No te pido que lo hagas por obligación. Te lo pido porque el próximo vídeo podría cambiar algo que llevas años interpretando mal sobre ti mismo.